Semana 19 del tiempo ordinario. Buenos días, amigos y amigas. ¿Qué tal? Vamos con las olas estas que nos vienen de vez en cuando y que no son del mar. A ver si es posible que se terminen ya. A la naturaleza la tenemos que tener loca por lo mal que la tratamos. El texto del Evangelio sobre el que versará nuestra reflexión está tomado de San Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 33. Se trata de dos relatos que San Mateo nos pone en su Evangelio. El primero, el de la multiplicación de los panes y los peces y la reacción de la gente ante aquel hecho, alabando a Jesús, proclamándole de alguna manera su rey, etc. El segundo es aquel en que Jesús se va a orar por la noche, los discípulos se montan en la barca, se van mar adentro y de madrugada aparece Jesús en el agua, en el mar, andando sobre el agua. Y Pedro que le dice: Maestro, si eres tú, dime que vaya a ti. Jesús le dijo: ven. Él echó a andar, pero empezó a titubear y se hundía. Jesús le dijo: hombre de poca fe. Después de esto, Jesús oyó estas palabras que pronunciaron los discípulos que estaban allí con él: tú eres el Hijo de Dios. Bien, es importante, lo más importante de todo esto, de todo este relato, son estas últimas palabras, y sobre ellas haremos nuestra reflexión. A Jesús en el Evangelio nunca se le denomina con el nombre de Dios, sino como Hijo de Dios. Y esto hay que tenerlo en cuenta, además, en el tiempo en que se dice, que es en el tiempo del Imperio Romano, en que al emperador le consideran Hijo de Dios y los discípulos le ponen al mismo nivel, en la misma esfera que él. De todos modos, es un dogma, la divinidad de Jesús, definido en el Concilio de Calcedonia, con sus peculiaridades, sus características especiales que tuvo este concilio en el siglo IV, en tiempos del emperador que le convocó precisamente, el emperador Constantino I. De todos modos, lo que sí podemos decir es que Dios es para nosotros un misterio, algo inefable, algo incomprensible, algo que supera todas nuestras facultades y que por tanto no podemos penetrar en el misterio mismo para descubrir la naturaleza de Dios. ¿Cómo procede Jesús del Padre? No lo podemos saber eso. Es incomprensible, porque la naturaleza de Dios, ya digo, para nosotros supera toda nuestra capacidad de entender y comprender. Los que creemos en Jesús de Nazaret decimos que Dios se ha humanizado, se ha hecho humano en favor de los humanos y para los humanos en el mismo Jesús de Nazaret. A través de él nosotros podemos conocer y entender, y los cristianos así lo aceptamos, lo que Dios quiere de nosotros, el pensamiento de Dios, los sentimientos de Dios, etc. Este Jesús de Nazaret, él mismo dijo en cierta ocasión a Felipe: Felipe, quien me ve a mí, ve al Padre. Y nosotros así lo entendemos. Quien le ve a él, quien le conoce, conoce al Padre. Aunque no podamos distinguir ni diferenciar el misterio de Dios y la naturaleza de Dios mismo. Vivir los valores que Jesús propone y vive en el Evangelio es vivir los valores que Dios quiere que vivamos: el amor, la fraternidad, la igualdad, la libertad, etc., coincidentes con los valores que los derechos humanos
defienden también. Libres nacemos todos y por tanto la libertad es nuestra característica especial que nos diferencia de los animales y que por encima de todo tenemos que defender. Nacemos todos iguales en dignidad y derechos, nos dice también la Declaración de los Derechos Humanos, y finalmente todos somos llamados a crear una fraternidad. Ahí tenemos nuestra tarea, una tarea muy interesante, muy buena, muy fuerte, y que por tanto no deja al cristianismo fuera del compromiso social por hacer una sociedad mejor. Lo que pasa es que muchas veces hemos reducido el cristianismo a unas prácticas religiosas, que en ocasiones tienen poco que ver con el mensaje de Jesús. Su fuerza, la que Él nos da en su mensaje, es para nosotros aliento y estímulo. Su ejemplo es algo que anima en nuestra vida el seguir luchando y trabajando por conseguir hacer realidad estos valores. Ojalá nuestra vida se distinga por esto, porque sepamos mantenernos firmes en vivirlos y luchadores y trabajadores en hacerlos vivir, ayudar a vivirlos también en la sociedad. Las palabras y ejemplos en que me apoyo para decir y mantener que los derechos humanos fundamentales tienen su base en el Evangelio y se explican muy bien con el mensaje de Jesús son las siguientes. Sobre la libertad, Jesús dice claramente: yo he venido para que seáis libres. Sobre la igualdad, Jesús dice: todos somos hijos de un mismo Dios, hermanos por tanto unos con otros. Y San Pablo, interpretando esta idea de Jesús, nos dice: ya no hay diferencia entre hombre y mujer, entre esclavo y libre, todos somos uno en Cristo. Y sobre la fraternidad, Jesús dice: todos debemos formar una comunidad, y a ello se dedicó toda su vida, y a crear esa comunidad, y con algunos ejemplos demostró cómo quería que fuera esa comunidad. Consideró y comparó el reino de los cielos a un banquete, al que son invitados todos, pobres y ricos, humildes y soberbios, todos, de manera que dejando aparte toda su vanidad, toda su soberbia, toda su riqueza, todos se uniesen entre sí participando del mismo banquete. Jesús manifestó todo esto con claridad a lo largo de su vida, y el ejemplo y el testimonio de sus propios comportamientos lo avalaron, y hasta tal punto que llegó a entregarse por todos los demás, diciéndoles antes a los suyos: amaos unos a otros como yo os he amado. Un abrazo para todos. Adiós, amigos y amigas. Hay un asunto en la tierra más importante que Dios, y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Que Dios vela por los pobres, tal vez sí y tal vez no, pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón.